Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Un gran saludo a Cuba, saludos desde México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Desde hace tiempo, nos hemos dado la tarea de romper el cerco informativo que hace la derecha para, a través de sus medios, tratar de controlar la narrativa con las que busca imponer su verdad. Desde hace tiempo tratamos de ser el contrarrelato, el ser esa ventana que pueda dar voz a todas las personalidades de izquierda, protagonistas, políticos, activistas, gente no tan conocida, en fin, todos aquellos que luchan por la soberanía e independencia de sus pueblos. Aquí en Latinidades buscamos darle siempre voz. Como parte de esta lucha que hemos dado a lo largo de algunos años ya, está precisamente contactar a aquellos que están en esa primera línea de batalla, como es el caso de nuestro invitado de hoy que nos honra con su presencia. Él es un periodista o youtuber muy comprometido con la Revolución Cubana y conductor de un programa que se llama En la Esquina Roja, que realmente causa mucha fuerza y mucho impacto. Gilo Feso, te agradezco que estés aquí con nosotros este día. ¿Cómo estás? Bueno, por aquí bien, ha sido un placer y realmente me siento, no tengo palabras para describir, ¿no? Aquí con ustedes, saludándolo desde este balconcito de La Habana. Nos encontramos aquí en exteriores, que a lo mejor se escuche una música por fuera porque estamos en La Habana Vieja, en el casco histórico, ese gran legado que nos dejó Eusebio Leal, historiador de La Habana. En el Parque Simón Bolívar, precisamente. Y muchas gracias. Bueno, decirte que periodista pudiera ser algo empírico, me considero más bien un comunicador, porque periodismo es una carrera que se estudia en Cuba. Cuba es un país exportador de profesionales internacional. Periodismo es una carrera que se estudia aquí en Cuba, que para alcanzarla la prueba de actitud es muy exigente. Por eso respeto a mis colegas, digo, comunicadores, periodistas, y no me consideraría a lo mejor un entrevistador o un curioso por las cosas, un comunicador o algo así. Gracias por esa presentación tan elogiosa. Creo que me has elevado demasiado, ¿no? Pues mira, la verdad es que independientemente de la aclaración que estás haciendo tú, que es correcta, porque sí es, el hecho de que cuando uno ve los programas que tú haces, Gilo, a las gentes con las que entrevistas, lo que ellos dicen, es periodismo al fin de cuentas. Un periodismo, si quieres tú, más informal o más abierto, pero no deja de ser una constancia periodística la que estás haciendo, sobre todo porque también la haces muy seguido y dándole voz a las gentes allá de Cuba, en este caso. Entonces, nos gustaría, no sé, que nos platicaras cuál es tu experiencia precisamente, porque sabemos, y lo estamos viendo ahorita, de la dificultad, por ejemplo, de poder tener comunicación con la isla de Cuba, dado el bloqueo. Aquí te comento, hay mucha gente de formación deficiente en términos políticos, generalmente esa gente es de derecha, que solo ataca a Cuba todo el tiempo y lo utilizan hasta como referente, algo parecido a lo que se hace ahora, bueno, unos años recientes para acá, con Venezuela, como diciendo, miren, quieren que seamos como Cuba, quieren que seamos como Venezuela, y se olvidan de un hecho clave en la historia latinoamericana, que es el bloqueo inhumano y cruel que ha vivido Cuba por décadas.
Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad, para acabar pronto. Y esta gente olvida ese pequeño detallito. Incluso dicen, ¿cuál bloqueo? No hay bloqueo. Y les digo, ¿cómo puedes decir eso si tú no vives ahí? Tú no vives en Cuba para saber si hay un bloqueo o no. Y así te lo dicen, no hay bloqueo. O simplemente dicen, no, mira, es que no es ni bloqueo, es un embargo. Porque las empresas que expropió Fidel en su momento, el gobierno de Estados Unidos ahora les cobra. Como nunca les quieren pagar la indemnización, es un embargo. Y les digo, cuando menos vea Google, porque esta gente no lee más, que si acaso, que Google, le digo, y consulta cómo están las votaciones cada año que se hacen en la ONU en referencia al bloqueo cubano por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son los países que votan en contra? Que son la inmensa mayoría del mundo, y solo 2 países generalmente votan en contra, a favor de ese bloqueo, que es Estados Unidos e Israel, no más. Y luego hay de repente 2 o 3 países que son muy aliados de Estados Unidos, que ni siquiera se atreven a votar, se abstienen en este caso. Entonces les digo, ahí está la muestra de que hay un bloqueo muy salvaje. Y hacer cualquier cosa en Cuba, incluso transmitir o hacer periodismo, o intentar hacer periodismo, vamos, dar ese contrarrelato al que nos quieren imponer la derecha a través de sus medios hegemónicos, ya es heroico. Requiere un enorme esfuerzo y tú lo haces pues diario para acabar pronto, constantemente. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. Hay en toda esta cuestión, en toda esta historia, como decimos aquí en Cuba, hay varios aspectos. Uno es el técnico, el tecnológico, ¿no? O sea, ¿cómo le llegas a la información esa al mundo? El aspecto tecnológico. Lo primero es la limitación de Internet, no por parte del gobierno. es increíble, o sea, todo el esfuerzo que hace porque las personas tengan conexión. Ahora, la conexión en el mundo, ni tan siquiera en el mundo desarrollado, es para todos. O sea, no todos tienen, o sea, tener conexión en el mundo, solamente el aspecto tecnológico es difícil. ¿Por qué? Porque necesitas equipo, necesitas conectividad. Cuba de entrada tiene una conectividad muy limitada. Alrededor de Cuba pasan, yo no sé si 7, 9 cables de alta tecnología, y tenemos uno solo que viene directo desde Venezuela, y Venezuela, que ahora mismo está bloqueada, está embargada, tiene una guerra económica parecida a la nuestra, ¿no? Y entonces de ahí, de ese otro lugar también embargado, bloqueado y asediado, viene una conexión hacia acá, que ha ido en crecimiento en el país. O sea, ya eso te crea una limitación. Porque luego, allá arriba, al norte, se llenan la boca de decir, vamos a ponerle internet, vamos a poner Starlink, bueno, pero acaben de ponerla, ¿no? Pónganla. Lo que sucede es que si van a poner ese tipo de internet para que solo fluya lo que a ustedes les interesa y bloqueen lo que no, bueno, de esa manera, ¿para qué? ¿No? O sea, a través de la media verdad. Esa es una. Y la otra es el factor más, vamos a poner, más subjetivo, más propagandístico, demás. Estás luchando contra la narrativa de quien las impone. ¿Quién impone las narrativas? ¿Quién tiene todos esos mecanismos para ponerlo? Todos sus Hollywood, sus Netflix, sus Starbucks, que lo llegó o sea, quien te dice en el mundo quién es un latino, qué cosa es un canadiense, qué cosa es un árabe. O sea, estás luchando contra eso también. Y encima de toda esa lucha general, viene la lucha específica de explicar qué cosa es Cuba, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Cuba? Cuando hay una maquinaria multimillonaria en el espacio que llevamos del programa, ya se han ido varios millones en el mundo, ¿no? En implantar esa narrativa, ese discurso, esa cuestión de que mira, como la precariedad de Cuba. Sin embargo, es una media verdad. ¿Hay precariedad en Cuba? Sí, claro que la hay, como es lógico. ¿Hay precariedad en México? Claro que la hay, ¿cómo no? La hay incluso en el mismo Estados Unidos, claro que la hay. Sin embargo, ¿de dónde viene el foco emisor? Y entonces estamos luchando contra eso, ¿no? En el caso mío lo hago de corazón, no pertenezco
a nada del gobierno, incluso trabajo como cuentapropista y en este momento, en este preciso momento pues soy taxista, ¿no? En este mismo momento el vehículo está roto por las mismas cuestiones del bloqueo. Mira, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo. Un vehículo que hubo que comprarlo en Rusia mediante negociaciones de crédito desfasado en el tiempo, ya se adquirió en el 2018, 2019, un vehículo descontinuado nuevo, pero su tecnología descontinuada en fabricación en el 2013, llegar del otro lado del mundo acá. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Entonces, no, si Cuba puede comercializar con más de 100 países se comercializan en dólares, amigos. Y precisamente Cuba tiene vetado el dólar, tiene vetado el código SWIFT por donde se paga, por donde se accede a toda la financiación, a todo crédito. Es una persecución completa, total y constante contra individuo, contra lo que sea que quiera hacer un negocio con Cuba. Que ellos no lo permitan, a la manera que ellos lo permitan. Y si no, aténgase a la consecuencia aquel ciudadano o aquella entidad de cualquier país que ose ir en contra de los designios de ese imperio en todos los sentidos, que todavía hoy es la primera potencia en muchos aspectos, aunque vaya en declive, pero todavía hoy o sea, es determinante en esa cuestión. O sea, la batalla no es difícil. Ahora, no es fácil. Ahora, qué cosa que no salga del corazón es difícil. Por muy difícil que sea, por muy montañoso que sea el camino, bueno, pues hay que seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una obra que es inmensa, que es un faro en el mundo y es la que precisamente pretenden acallar de una manera u otra. Y para eso hay un movimiento financiero económico grande en cada rincón de la tierra. Y para colmo, pertenecemos a la gran isla americana, aunque sea la parte insular, en la cual es patio trasero donde manda, ¿quién tiene que mandar allí? Los norteamericanos, porque para ellos los mexicanos, ¿qué son? No, y como los mexicanos se van a hacer cargo de México, ellos no están capacitados para eso. ¿Cómo va a ser que se unan allá en UNASUR? ¿Cómo eso es posible? La CELAC. Ustedes son unos indígenas, así es lo que es como piensa ese pensamiento xenófobo, genocida, imperial, colonial, ¿no? O sea, y para ellos tienen todo el empeño, pues son dueños de una moneda que a ellos no les cuesta nada. Esa moneda no le cuesta nada, porque a México $100 sí le cuesta $100. A Estados Unidos es el gasto de imprimirlo, ¿no? A Cuba no lo puedo utilizar. Entonces, a ver, lo que sucede es que es un entramado tan grande que en estos momentos de superficialidad, de cuestiones banales, de millennials, de ¿cómo decir? De la vida rápida, ¿no? A veces no se detiene la mayoría en profundizar, sino se va por el camino fácil y a eso también ayuda los sesgos. Y en eso también tiene su espacio las redes sociales, que las redes sociales es una manera que tienen esas grandes élites de controlar el flujo de información que va hacia ahí. Mira, hay una cuestión yo tengo amistades en España y me estaban diciendo, mira, aquí en la Embajada de Madrid, tú te llegas ahí, hay como unos grants, ¿no? Hay unos grants que llegan a los 60.000 euros anuales, en los cuales si tienes un canal de YouTube, por ejemplo, o en alguna plataforma de redes sociales muy influyente, ellos te dictan un guión y te subvencionan por ahí. Entonces, con los problemas económicos que hay ahora mismo, muchas personas entonces acuden a eso. ¿Qué sucede? Las personas serias se cuidan mucho de eso porque caen en el descrédito. Y es cuando uno ve una supuesta persona seria en un canal de YouTube, en un lugar, defendiendo lo indefendible, lo indefendible, buscando como decimos en Cuba, la quinta pata del gato para defender lo indefendible. Claro, hay miles de euros detrás de eso, ¿no? Hay miles de euros detrás de eso, pero bueno, hay una cosa que se llama principios, hay una cosa que se llama seriedad,
en la cual ese factor subjetivo a veces no cuentan con él, ¿no? Y es lo que hace que en muchos casos imperen la verdad. Y hay veces que las informaciones hay que cogerlas con pinzas y analizarlas bien porque, como decimos por acá, te la cuelan muy fácil. No sé si me he explicado bien para los amigos por allá por México que nos ven o por cualquier parte del mundo. No, pues claro que sí, pero obviamente las limitaciones que ustedes tienen son mucho más duras, salvajes, injustas, esa es la verdad. Las circunstancias que las que tienen ustedes que hacer su cotidianidad y en este caso el esfuerzo que tú haces comunicacional allá en Cuba, te digo, es realmente heroico y por eso nosotros apoyamos todas las iniciativas de personas, hombres y mujeres de cualquier país, de cualquier etnia, que buscan romper ese cerco que les imponen, que les es impuesto y que buscan alcanzar la soberanía de sus pueblos y la independencia frente a ese imperialismo descarado, porque cada vez es más grosero y descarado, hipócrita, falso. Y digo, me llama mucho la atención porque cuando los veo que a través de esos medios que ellos controlan, que tienen su contubernio con los que tenemos aquí en México, y dicen que ellos defienden la libertad de expresión. Digo, bueno, ahí está Assange, lo que le hicieron a Assange. Y luego dice, los derechos humanos, y digo, Guantánamo, les digo, escucha Guantánamo, que es de Cuba, ¿qué haces ahí con la prisión más grande y criminal que tienen en el mundo? Y a estos presos que han detenidos durante pues, prácticamente décadas ya, les tuvieron que decir que se declararan ellos voluntariamente presos de por vida, porque si no los mataban. Esa fue trataron de resolver ese limbo jurídico que ningún país tiene, ningún país, sobre todo esos que están acá de este lado del continente, que decimos que son el país civilizado, imagínate. Porque incluso viola su propio Estado de Derecho llegar a esa jugada. En vez de decir, ¿saben qué? Son libres, son inocentes, ¿no? No, es mejor, declárate que eres culpable para que no te mate, no te asesine a través de la silla eléctrica o una inyección letal, pues, como ellos matan, ¿no? Entonces digo, es patético y de veras profundamente molesto e indignante escuchar a esa potencia y acusar a otros, porque no tienen mayor rumor en acusar a otros de lo que ellos hacen todos los días. Precisamente lo que ellos hacen, acusar a otros de lo que ellos hacen. Ellos coartan la libertad de expresión, no respetan los derechos humanos, lo estamos viendo, podríamos mencionar muchos casos en la historia reciente, no muy reciente, y sobre todo ahorita de lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y ustedes se enfrentan, desde el principio se han enfrentado a ellos. Mira, Palestina, ahí está Palestina representada. Ustedes, de los que más se han enfrentado a ellos para acabar pronto del continente. Y ahora vemos también esto que está pasando en Venezuela. Ahora, para mencionar ahorita que dijiste algo, Gilo, aquí ya se manejó que hay un youtuber, no voy a decir su nombre, que recibió casi $9,000 de Corina Machado para poder hablar a favor de las atrocidades que el grupo de ella está cometiendo en Venezuela. Entonces coincido en lo que tú dices, ya se denunció eso, ¿no? Como también hemos visto algunos youtubers, también de México, por desgracia, que luego van a algunos países, algunos en Centroamérica, a validar personalidades que violan su propia constitución y se reeligen, sin que su constitución lo permita, y que es muy clara al decir que nadie se puede reelegir, y lo hacen. Y llevan a algún youtuber mexicano precisamente a apoyarlos en este caso. Bueno, te digo, eso es algo atroz, algo patético. Pero bueno, nos gustaría que nos comentaras todas estas experiencias que has vivido tú a través de tu programa en la Esquina Roja. Porque estoy seguro que cuando empezaste no tenías ni idea hacia dónde ibas. Y ahorita el resultado es otro, mucho más grande, y que ha ayudado incluso a formarte a ti como persona. Sí, como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, creo que fue Sócrates, solo sé que no sé nada. Y hay veces que uno empieza y dice, bueno, como sé este tema, y cuando viene a ver, hay que profundizar mucho en los conocimientos. Mira, ¿cómo decirle, mi amigo Héctor? A ver, es complicado, fíjese,
es increíble. El libro negro del comunismo, ¿no? La democracia, ¿no? O sea, ¿cuál es el sistema que más ha matado? ¿Cuál es el sistema? El comunismo. ¿Cuál es el país repartidor de la democracia? Estados Unidos, cuando su constitución, que aparte de ser la más vieja y la menos cambiante del mundo, no aparece en una sola, en un solo acápite la palabra democracia. No, sin embargo, son tienen hasta un partido que se llama el Demócrata, ¿no? Es increíble. Tienen un bipartidismo, tienen un mecanismo completo de votación indirecta, donde no importa la cantidad, no hay quien supervise eso en primera. Eso no ya hasta Jimmy Carter, en la Fundación Carter, dijo que él no se atrevería a supervisar, a ser observador de una votación. Sin embargo, ellos son los que reparten la democracia. Cuando tienes esa maquinaria de propaganda tan grande, que tú le logras decir a la gente qué cosa es democracia, más allá de los diccionarios, qué cosa es dictadura, qué cosa es tiranía, entonces Dina Boluarte o Michel Temer o qué sé yo, lo que pasó en Bolivia, ¿no? Eso es democracia, ¿no? Maduro, Díaz-Canel, Fidel, Ortega, Putin, ¿no? Eso es dictadura. Posiblemente Orbán sea dictadura. Por eso a mí ese concepto de derecha, izquierda, no me dice nada. O sea, realmente se puede emplear como un término para ubicar en grupos, en qué sé yo, porque si no tendríamos que decir que Boric es de izquierda y que Pedro Sánchez es de izquierda también, ¿no? Y entonces, pero bueno, para ubicar más o menos a las personas. Entonces empleas esas narrativas y le haces creer a un público superficial, no quiero emplear otras palabras, ese tipo de discurso, por dónde es el camino en el que hay que ir. Sin embargo, mira, ahí tenemos el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Perú. En Perú, Pedro Castillo. No, porque Pedro Castillo, el pobre, esas son las narrativas y las justificaciones. No, un maestro no tenía experiencia política. Bueno, y Milei tiene experiencia política. ¿Y cuál es la experiencia política que tenemos que tener? Las de Bolsonaro, la de Piñera, la de Peña Nieto. Esas sí son experiencias políticas. O sea, lo que tenía Fidel no era experiencia política. No. O sea, esas son las narrativas. Entonces, o sea, estamos luchando contra eso. Mira qué difícil. O sea, contra sesgo que a veces nosotros mismos tenemos, aunque sea en un porcentaje mínimo, pero partiendo de ahí. Como mismo Carlos Marx partió de Hegel, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos nuestros sesgos. Vamos a otra parte. Acá en Cuba, hacer todo esto no es fácil. O sea, no es fácil. Hablando ya del tema tecnológico. Primero de la tecnología. Gracias a muchas personas muy solidarias en el mundo, porque no nos damos cuenta, pero tenemos más personas que nos apoyan, más revolucionarios, más fidelistas, más chavistas, más progresistas, incluso vamos a decirlo, más de izquierda verdadera, dentro de una gran diversidad de lo que nos imaginamos. Y entonces esas personas, muchas gracias a ellos, se comunican, vienen y colaboran de alguna manera con el canal, con lo que pueden. Y entonces gracias a eso es posible ir mejorando cada vez más el material que se iba, porque ese es parte del combate, que es a lo otro que quiero señalar. O sea, cuando tú vas a un canal contrario, tiene buena internet, vamos a hablar de un canal contrario o de una plataforma contraria, tiene muy buena calidad de imagen, muy buena internet, tiene unos fondos buenísimos, tiene una producción, un alcance a informaciones y a cosas, es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo atractivo también, y tenemos que diversificarlo, y tenemos que saber posesionarnos cada vez más y ser maleables en esto, en este combate que
hacemos, porque tenemos que llegarle incluso más allá que a los convencidos o que a los convencidos totalmente. Escuchar la opinión del contrario con respeto y a partir de ahí operar. Eso es parte de las secciones que yo he ido abriendo. Al inicio, cuando yo abrí, era muy cerrado con eso, pero me doy cuenta que hay que jugar con un algoritmo para que ese algoritmo le recomiende a más personas, sean contrarias o no. Pero tiene que llegar, el discurso nuestro también tiene que llegar. Desde aquí, desde un parque, desde un lugar de corazón, no pertenezco al gobierno cubano, aunque lo apoyo 100%. No pertenezco a ninguna institución, aunque la apoye, más allá de los errores que existen, más allá de las implementaciones, de las incluso limitaciones, el bloqueo, el embargo, las leyes, las sanciones, como quieran llamarla, la guerra económica que le tienen a Cuba, ¿por qué si es, como dicen, es la mejor excusa que tiene el gobierno, la revolución cubana, para justificar su falta? Bueno, pues quítelo. Venga, levante un 25% de sanciones, quítenos de la lista de país que patrocina el terrorismo. Mira, esa es otra. Nosotros somos un país que patrocinamos el terrorismo. ¿Por qué? Porque hemos practicado internacionalismo, porque somos una disidencia dentro del sistema mundo que hay hoy creado, financiero, acaballador. No tengo otro que poner, ¿no? Neoliberal. Nosotros somos una disidencia, pero Putin también es otra y Xi Jinping es otra. 3 modelos distintos, incluso 4 modelos distintos. Venezuela es otro modelo distinto. Irán, otro modelo distinto también, 5 o 6 modelos distintos. Son una disidencia dentro de todas esas cosas. Ya no importa si es socialista, comunista, si es que el capitalismo salvó al comunismo, si es neoliberal, si eres soberanista, es que no te doblegas, que ni tú, ni tu élite, ni tu soberanía, ni tu lo que sea, lo que quieras, porque eso se ajusta a cada país, ¿no? No se doblegan acá a nosotros, ¿no? O sea, todo estaba bien mientras Rusia tenía su población con el nivel más bajo en su tiempo. De eso no se habla. De lo que pasó en Rusia, de los Holodomor sí se habla. De lo que pasó en Rusia en los años 90 no se habla. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque estaba bien, porque estaban los Chicago Boys, porque estaban donde se fabricaba el material de bombas, de submarinos, estaba la OTAN metida. Incluso Rusia pidiendo a voces, quiero pertenecer a la OTAN, que sé yo, ni tan siquiera, no, ustedes no, ¿qué va? O sea, ahora, nosotros patrocinamos el terrorismo y Putin es no, a ver, no estoy defendiendo a nadie en específico, estoy poniendo ejemplos, ¿no? O sea, Putin es un dictador, un tirano, qué sé yo, un imperialista. Sin embargo, la expansión que México sufrió en el siglo XVIII, que perdió prácticamente casi el 50% de su territorio, ¿no? Y ahora qué bueno que se está recuperando porque más de un 10% de la población norteamericana es mexicana. Así que, vaya, vamos a una otra. Pero bueno, o sea, ¿quién bombardeó Irak? ¿Quién regó a gente naranja en Vietnam? ¿Quién asesinó a Gaddafi? ¿Mediante qué métodos? ¿Qué pasó en Afganistán y Yugoslavia? Pero los serbios eran malos por lo que pasó en Bosnia. Sin embargo, ahí habían 3 grupos, los bosniacos, los serbio-bosnios, pero sin embargo los serbios eran malos. ¿Por qué? Porque era la disidencia. ¿Quién desintegró Yugoslavia? Y sin embargo, no se pueden separar ni los catalanes, que no digo, yo no te apoye eso o no. Eso no es un asunto que me compete. Ni tan siquiera se pueden separar, Gran Bretaña, los escoceses. Y sin embargo, partieron porque no podía quedarse una república comunista o socialista después en la unipolaridad por sí sola. Eso tenían que, a partir de los problemas nacionalistas que había, fracturarla y convertirla en 7 pedacitos pequeños. O sea, estoy dando un repaso a todas las narrativas que pasamos por alto y sin embargo señalamos a Cuba, señalamos a AMLO, lo señalamos, señalan. La derecha, Aclaro, la derecha
Digo, la derecha señala a AMLO porque le está dando petróleo a Cuba, así dicen. Lo veo yo en los chats. Le está dando petróleo a la dictadura cubana. AMLO está apoyando la dictadura. Y ahora que están haciendo todo ese escándalo mediático contra Venezuela, también acusan al presidente que porque Corina Machado le ha pedido que intervenga o ha dicho que haga declaraciones y el presidente se ha negado porque ha respetado el proceso interno como debe ser de un país soberano como es Venezuela, ¿no? Entonces lo atacan, ahorita está el ataque a todo lo que da, y independientemente de los ataques que también está recibiendo por las reformas que está el presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de llevar a cabo aquí en este momento en nuestro país, como la reforma judicial que Estados Unidos le dice que le preocupa, que no es democrática, cuando ellos mismos están haciendo también, buscando tener su propia reforma judicial allá, porque saben que el poder allá es totalmente corrupto. Lo han sacado ellos mismos en su prensa de cómo reciben regalos, cómo se los llevan a pasear, cómo les pagan vacaciones, lo han puesto ellos mismos en prensa. Entonces el presidente allá, Biden, dice que va a hacer una reforma también para que no estén toda la vida, porque allá los presidentes, allá los jueces duran toda la vida, y una serie de cosas, pero ahí no les preocupa la democracia. Les preocupa acá. Digo, da de risa eso cuando el Departamento de Estado, vía su peón, que es el embajador norteamericano, hablan sobre que están preocupados por esta reforma. ¿Por qué están preocupados? Porque el Estado de Derecho en toda América Latina obedece a la derecha. Solo sirve a la derecha. Excepto yo creo que en Cuba y en Venezuela, por decirlo así, ¿no? Pero el resto de toda América Latina solo sirve a la derecha. Y esa derecha es controlada por Estados Unidos. Si les vas a cambiar la reforma, pues ya no lo van a controlar. Incluso los oligarcas que tenemos aquí en México, porque el término oligarca generalmente en prensa se maneja nomás para los que hicieron dinero con Putin y no con los que han hecho dinero aquí con el PRI y el PAN, alegan, no, la independencia del Poder Judicial. Claro que les interesa que se maneje así el Poder Judicial como está, porque ellos lo tienen comprado. Los grandes oligarcas de mi país no pierden un caso judicial. No pierden ninguno, absolutamente ninguno. A ver, Carlos Slim, díganme cuántos casos ha perdido que lo hayan demandado y que haya perdido. O cuántos casos que él haya demandado ha perdido, porque no ha perdido ninguno, no le ganan ni una. ¿Por qué? Porque tiene los mejores jueces, sí, comprados. A todos los jueces los tiene comprados y también tiene los abogados comprados, tiene comprado a todo el mundo. Entonces a ellos les preocupa que haya una reforma judicial porque ahora van a tener que gastar más dinero comprando a los nuevos de entrada, esa es su mentalidad. Bueno, mejor ahora no nos van a poder comprar. Entonces, por eso en Estados Unidos están preocupados, porque esa es la forma en la que ellos dominan las cosas. Pero ¿saben qué? Van para afuera. Van a ir para afuera. No pueden meterse en una decisión que fue más del 80% en México los que votamos a favor por un cambio judicial, porque es pura basura la que está metida ahí. Pura basura neoliberal. Solo apoyan a las grandes empresas nacionales o transnacionales y no al pueblo de México, que es el que les paga. O sea, esos son de veras unos ratas desgraciados que nos roban por todos lados, aparte del sueldo, que no cumplen con servirnos a los intereses de la nación y todas las tranzas que hacen, hombre. Eso ya no te dejé hablar, Gilo. Ya me agarré hablando yo. No importa, no importa. Está todo bien. Exactamente, porque completa. Es que es un tema tan profundo, como decía también uno de estos grandes filósofos griegos, decía, si quieres aumentar tu dolor, aumenta tu conocimiento, ¿no? Y entonces, precisamente, eso que has dicho es importante. Pero fíjate cómo se manifiesta. Mira, en nuestra América querida, todas estas estructuras de gobierno están creadas, es una maquinaria, ¿no? Para, o sea, es una maquinaria para favorecer a la derecha, vamos a decir, para favorecer a los reaccionarios, para favorecer incluso al norte. Pero fíjense que eso mismo, ya la crisis es tan grande que se está manifestando incluso en Europa, donde ha habido una depauperación de los niveles de vida. Ya Suecia, ese gran referente de cómo se vive en la neutralidad, bueno, pues ya ni Suecia es neutral, ni tiene tal nivel de vida, con zonas no-go, con un terrorismo
claro, la culpa es de los turcos, la culpa es de los inmigrantes que han ido y han creado su zona. Hay que ver en qué situación está Francia. Eran países que eran referentes en modos y estilos de vida. Hay que ver la misma precariedad, o sea, en todo esto que se llama el primer mundo en la Alemania. Precisamente lo más criticado son las políticas de sus gobernantes, el mismo Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Macron, entre otros. Sin embargo, como cabeza más visible, Meloni, sin embargo, vienen voces disidentes dentro de esa diversidad y, ¿cómo decirte? El caso de Robert Fico, un disparo, y el caso también de Víctor Orbán, al cual ni tan siquiera lo han invitado, siendo presidente pro tempore de la Unión Europea, a ciertas actividades. No sé si soy yo que me caí o... No, te escuchamos, estamos escuchando. Bien. Entonces no va bien, porque de momento me falla acá. O sea, y entonces estamos ya no observando ese por eso es que fue tan fácil apresar a Dilma, ¿no? Coaccionar a Lula, de primera vez que gana algo parecido a la izquierda o algo parecido a un progresista o al pueblo como Petro en Colombia, pero sucede que toda la estructura, toda la arquitectura gubernamental e institucional del país está creada para favorecer a los sectores privilegiados. Precisamente lo que hizo Cuba para salir, para poder crear un gobierno del pueblo, fue levantar esa estructura, dejarla caer, desbaratarla y crear algo nuevo. Lo que hizo Chávez, lo que logró hasta cierto punto Evo Morales o incluso Rafael Correa con la Revolución Ciudadana, que tuve la oportunidad de estar en Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en Ecuador en ese tiempo por mis medios, por las facilidades que tenía Cuba para ir en ese tiempo por el libre visado y demás. Y lo palpé. Y hoy se ve el cambio. ¿Qué sucede? Enseguida se mueve la maquinaria completa, la maquinaria imperial, neocolonial, ¿no? Manejada por colonialistas para destruir todo eso. A Cuba, a pasarle por encima a su sistema. Fíjense, va más allá incluso que el sentido de la justicia, ¿no? Porque a esa hora tú le dices a cualquiera, dice, mira, estás en contra de que las personas tengan salud gratis, pero si los hospitales no sirven, pero si no hay medicina. Bueno, pero es que no hay medicinas ahora, incluso no hay materia prima para confeccionarla. Cuba producía el 80% de los medicamentos de Cuba. Cuba tiene un cuadro clínico que se compara al primer mundo, que posiblemente, supera a Estados Unidos en todo, y a Canadá menos 1 o 2 aspectos en lo demás. O sea, lo supera en todo. Incluso es el primer lugar en atención primaria de salud, el acceso a la educación. Este dato a mí me sorprende mucho. 263 escuelas existen en Cuba, 263 escuelas de enseñanza especial de todo. Este dato, donde quiera que voy, me permito darlo porque lo tengo desde una entrevista que hice hace un tiempo atrás y voy a retomarla para dar eso. ¿Sabes lo que es? 263 escuelas en todo el país, repartidas en todo el país, de enseñanza especial para sordos, hipoacústicos, para ciegos, para niños con problemas de conducta, para escuelas de oficio, para personas con retraso mental, escuelas de personas con problemas físico-motores y demás. Pero además de eso, esa escuela tiene un andamiaje logístico de alimentación balanceada, de transporte. Hay una empresa aquí que se llama la ETE, o sea, la Empresa de Transporte Escolar, que los lleva a esos niños, los recoge, los lleva, están becados allí y los devuelve el fin de semana a la casa con toda la seguridad posible que hay.
Ha habido 1 o 2 accidentes en la última década, donde por desgracia fallecieron 2, 3, no recuerdo el número de maestros por un ómnibus que se volcó, que se iba cargado de maestros, porque mueven maestros de una provincia a la otra en un ómnibus gratuito para dar clases gratuitas a los niños que le hacen falta, a los adultos que le hacen falta, formación de maestros para que vayan ahí donde se paga un sueldo que puede ser muy precario, ¿me entiendes? Van a un lugar donde están esos maestros albergados con su alimentación, con lo que lleva, y entonces, bueno, hubo un accidente, pero fue en ese principio, no, donde siempre se fija en el otro. Sin embargo, cuando tú recalcas esas cosas, no. O sea, es tan fuerte el bombardeo mediático que se van al discurso fácil de la tiranía, de la dictadura, de la represión. Cuando hay más represión y violencia policial en muchos países del área, número 1, Estados Unidos, con más del 25% de la población carcelaria mundial, y tiene menos del 5% de la población mundial, entonces eso no es un país represor, ¿ya me entiendes? Es un país democrático. Y es precisamente el número 1 con el que esta pequeña isla irredenta, indomable, está fajado, como decimos, en primer orden. Y eso es una de las causas que a mí me trae aquí, hijo de campesinos que lograron hacerse pasado de los 30 años de sus títulos de nivel superior, logro de esta revolución, ¿no? Y precisamente hoy estuviera yo no sé dónde y estoy aquí hablando con ustedes con cierta preparación y con hábito de lectura que me inculcó mi madre, eso debido a todo lo que pasaron, ¿no? en su infancia, que la pasaron antes del 59. Entonces, sí, dime. Me sorprende la capacidad que tienes, la preparación, la pasión con la que hablas, lo comprometido que estás, el que nos digas así, que soy taxista y que aparte de que estés luchando, porque tenía entendido que algunas piezas le fallaban a tu auto y que lo tienes ahorita parado, y nos gustaría saber qué podemos hacer, a ver desde acá si hubiera piezas para poderles apoyarte. Todavía haces esto por tus programas, conduces ese programa que es muy conocido, que es En la Esquina Roja, que desde el nombre devela exactamente qué son, roja. Y eso me encanta, ¿no? Y que estés dando la lucha desde ahí, y que cada vez no solo la gente de Cuba te identifica, sino también gente de afuera. Y parte de lo que nosotros hacemos y lo que nos gustaría lograr es precisamente para los que no conocen a Gil Ofeso, que vean su programa, que escuchen su programa, y para que tengan una narrativa distinta a la que les impone el imperio, porque esa es la verdad, las impone el imperio a través de sus medios oficiales como New York Times, Washington Post, y luego todas sus repetidoras que tenemos aquí en México, como el Reforma, el Novedades, el Heraldo, que son todas repetidoras de esa línea que viene desde allá, y que solo son 2 periódicos que cada vez van en decadencia, por cierto, ¿eh? Los tienen que comprar los oligarcas de allá para poderlos fondear, porque están en decadencia, porque tampoco les creen ya. Pero ahí están, creyendo que todavía si me permite, gobierno, dale. Si me permite, Héctor, quería hablar un momentico, bueno, aprovechar aquí ya que has hablado del canal, bueno, rapidito, el canal lo abrí sin experiencia ninguna, porque ya participaba así en StreamYard era panelista en varios canales, qué sé yo, y siempre me llamó la atención por la comunicación. Siempre que había que leer un panfleto lo leía yo, siempre que había que actuar en una actividad en la escuela, bueno, pues lo hacía, levantaba la mano, siempre fui muy extrovertido por ese lado. Tengo ciertos conocimientos de tecnología, ciertos, tampoco soy el gran experto, y entonces me dio con un pequeño teléfono por empezar a abrir y sacar aquello ya que me iban conociendo. Entonces, resulta ser el título. ¿Cómo le pongo al título? Entonces le puse La Esquina Roja, pero creo que había una sección en Venezuela que se llamaba así, había otra sección del PCE de España que se llamaba La Esquina Roja, y entonces me puse a pensar, bueno, nosotros somos una gloria deportiva, somos un país de glorias deportivas, y el boxeo es una de ellas.
a lo largo de toda la historia. El boxeo ha sido una de ellas, y en el boxeo está la esquina roja. Entonces significa deporte de combate en el cual tenemos referencias a nivel mundial y un deporte a puño, ¿no? Y entonces desde la esquina roja, que ya significa lo que estabas explicando, Héctor, por ahí. Entonces empecé, y por aquí, por acá hay entrevistas, y vas llegándole a la gente y le toca, y mira por aquí, vamos logrando, porque en las redes sociales es una realidad, vamos a decir, paralela, alternativa, pero es otra realidad, no es la realidad tangible esta de este lado de la cámara, ¿no? Y entonces comencé ahí hasta que aprendiendo ya el canal ahora en diciembre cumple, los tres años, y aprendiendo, ya he dividido en secciones. Entonces hay una sección que se llama en primera persona, que ahí precisamente voy por el sexto capítulo, bastante extenso, porque es extenso, de tantos capítulos que hay. Voy por la sexta parte de las expropiaciones en Cuba de manos de una persona autodidacta, pero que se ha dedicado al estudio de eso, y lo explica bastante bien. Entonces, ¿qué trato de hacer? Trato de conectar con personas, con cubanos sobre todo, que viven fuera de Cuba, y exponer temas en los cuales ellos tienen un amplio conocimiento de causa, no opinión, conocimiento. Opinión puedo tener yo, en los cuales también aprendo, así que los exhorto por allá. Ahora mismo estaba enfrentando unas denuncias al canal, en las cuales se van ganando porque son estúpidas. Vaya, de verdad, el mismo YouTube me ha dado, el mismo YouTube es increíble, me ha dado porque esto se trata de utilizar las armas del enemigo. Coger, como mismo se cogía el fusil del enemigo al ganarle una batalla y continuar luchando con él, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo decir? Las he ido ganando, y ahora lo que voy a hacer es relanzar el programa con varias secciones más. Incluso se queda esta con un 2.0 en primera persona, donde los lunes son de Claudia, que es nuestro buque insignia, es increíble. Y este tipo de programas, cuando tienes cierta llegada y pasas por estas cosas, quiero decir que al parecer hemos tenido éxito, porque con estas temáticas que no son cómicas, que no son de perritos, de gaticos, que no son de temas banales y fáciles de entender, que hay que sentarse a mirarlo, y llegas a un gran público, significa que de alguna manera lo hemos estado haciendo bien. Y entonces es el aliento, muchos mensajes que son en los que me fijo, de verdad. Los otros me dan la idea para seguir trabajando. Los mensajes contrarios, porque te das cuenta que hay personas que a veces no se miden de exponerse, el nivel de ignorancia, de sesgo que tiene al exponer un criterio X. Pero bueno, a partir de ahí trabajo, y me van dando, como decir, el norte, la brújula de por dónde continuar. Y me apoyo siempre en las personas que te dan esas palabras de aliento, que te siguen, que es increíble, que incluso se hacen amigos después, amigos cibernéticos, después vienen a Cuba y te conocen y se hacen, vaya, es muy bonito esto. Y muchas gracias por haberme invitado acá, que te considero un amigo más y un compañero de causa, parte de este internacionalismo comunicacional que tenemos que practicar. Y te extiendo, todavía sin fecha, una invitación al programa A la Esquina Roja. Hombre, con todo gusto estamos con la idea de apoyarte y difundir la causa de Cuba, que es causa de todos. Siempre he dicho yo que decir Latinoamérica nos da una ubicación geográfica, pero decir que todos somos Latinoamérica hermanos nos da la vocación de la integración, y tenemos que reconocernos como tales. La patria grande cada vez es urgente, cada vez es más necesaria, precisamente porque es con lo que contamos para hacer frente a los que todavía creen que pueden manejar a su antojo la doctrina Monroe. Bolívar, sus ideas, la patria grande, es lo único que tenemos que hacer, que no es tampoco cualquier cosa, para poder hacer frente a esa hegemonía que nos quieren imponer
pues desde hace ya varios siglos y a las que Cuba es un referente a un costo enorme. Como dijo nuestro presidente, merecen un premio a la dignidad, o sea, darles un premio a la humanidad en ese sentido, por su resistencia, por ser un faro de que se pueden hacer las cosas diferente en vez de someterse a un imperio que, si bien cada vez más son voces que al ver los hechos dice va en decadencia, sí, pero no deja de hacer daño. No deja de hacer daño. Yo te quiero agradecer esta oportunidad que nos diste de escucharte y con todo gusto te vamos a volver a molestar porque nos gusta mucho lo que haces y el estilo con que lo haces. Y así que hables así, como nosotros también lo hacemos desde este lado. Te mando de veras un fuerte abrazo solidario desde México y te dejo a ti para que despidas el programa, Gilo. Bueno, primero una aclaración. El costo es verdad que es inmenso, pero si analizamos la historia, si analizamos incluso las finanzas, el costo, si dejamos perder la revolución, sería muchísimo mayor. Sería muchísimo mayor. Le digo, a los pueblos quieran ser lo que es la verdadera libertad y no el libertinaje y no la manipulación. Bueno, pues dentro de nuestra gran diversidad latinoamericana, aquí estamos nosotros, los cubanos, que mira, ahora a despedir voy a decir una cosa, trabajo con público y trabajo sobre todo con público, con turismo, ¿no? Y últimamente, debido a todas estas crisis y bloqueos que hay, el turismo acostumbrado acá, que el canadiense y el europeo, sobre todo en su gran mayoría, ha mermado mucho. Entonces ha entrado turismo mexicano, costarricense, dominicano, mexicano creo que dije, bueno, boliviano, de brasileño. Oye, qué cordialidad. Se acabaron las formalidades, la mirada por encima de los hombros, y eso ¿sabe lo que significa? Que somos hermanos, que somos de una misma tradición, de un mismo pueblo, aunque la cultura sea diferente en aspectos, en varios aspectos culturales, nos consideramos más de lo mismo. No conozco a un cubano en sí, no le guste la música mexicana, porque el otro día me dio una gracia, porque yo vivo en un barrio marginal, vamos a decir marginal, no marginal, sino no es un barrio ostentoso, ¿no? Y en un barrio popular, vamos a decir. Y hay unas personas que son muy buenas personas, pero de bajo nivel cultural, y escuchan mucho reggaetón y eso, y en el cumpleaños de la hija contrataron a unos mariachis, y aquello se llenó de personas. Entonces viene también una competencia entre raperos y repentistas, cubanos, repentistas, y ganan los repentistas, y a la gente le encanta. O sea, somos un mismo factor cultural, más allá de todo. Entonces, para despedirlo desde acá, desde este balconcito de La Habana, muchas gracias por dar esa oportunidad, por darme personalmente y darle a Cuba esta oportunidad en este canal. Les envío un gran abrazo al mundo entero, en especial a nuestra gran patria grande latinoamericana, y nos vemos. Y me voy a despedir como de costumbre, si me lo permite, Héctor. Claro, dale. Patria o muerte, venceremos, y aquí no se rinde nadie. Nos vemos y se les quiere. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, Gilo. Un abrazo.